Bien, muy buenas tardes. El Advaita es uno de los pocos temas en este seminario que pareciera fuese diferente de las conferencias cotidianas que estamos abordando. Sin embargo, no es así. El objeto final, la esencia, ya es entre el budismo y cualquiera de sus fracciones, y la naturaleza esencial del Advaita son muy parecidos. Como vamos a abordar algunos temas teóricos, quiero primero mostrarles un poco de qué va el Advaita. El Advaita no tiene linaje. No existe linaje en el Advaita. Es decir, el estatus interior no se traslada por linaje. El Advaita no tiene Shanga. Somos freelance. Es decir, se aparece y se desaparece como los granos en la cara, en una generación o en otra. El Advaita no tiene un trasfondo profundamente ético. No. El trasfondo del Advaita es, diríamos filosóficamente, que más epistemológico que ético. Psicológicamente sería altamente cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es tan representativo el valor de la virtud en cualquiera de sus facetas, sino que es mucho más representativo el valor de la atención en cualquiera de todas las facetas. Lo que prima no es un aspecto ético. Lo que prima esencialmente es un aspecto atensitivo. Eso hace que el Advaita sea una tradición que escudriña a profundidad la naturaleza de la atención, la naturaleza de la conciencia, con un detalle excepcional y con una minucia única. Razón por la cual se convierte en interesante para temas y circunstancias como lo que estamos hablando aquí con el mindfulness, en donde también se plantea la naturaleza de la atención. Hay muchas asociaciones, muchas convergencias entre el mindfulness y el Advaita. Pero sin embargo, nosotros esencialmente no buscamos la atención consciente. Nosotros no buscamos estar atentos a la atención. No buscamos estar presentes o estar atentos a ser conscientes. No. Porque la atención ya es conciencia. ¿Cómo buscar estar atentos a ser conscientes si la atención ya es conciencia? Es más, cuando se intenta estar atento a la conciencia, se malogra la naturaleza en lo que se atiende. Porque la intervención de querer estar atentos en el propio proceso invalida realmente la fracción de existencia y de realidad que tiene el objeto percibido. Entonces, una de las peculiaridades que escucho constantemente en este congreso es la condición de requerir, de necesitar un constante estado de atención, buscar una atención plena, ser conscientes de la atención. Y me pregunto, ¿para qué necesitan ser conscientes de la atención si la atención es conciencia? O una pregunta también surge, y es,
si no hay quien atienda, ¿hay conciencia? Si no hay quien se esfuerce en atender, ¿hay conciencia? En el Advaita hay un elemento que es muy importante, que se viste de muchas formas y que es un enemigo casado en la mayoría de las disciplinas y las tradiciones. Es lo que ustedes llaman el yo, el sujeto. El sujeto a veces se viste de la necesidad de estar atento, el yo se viste de la necesidad de querer atención para poder percibir las cosas correctamente, o a veces el yo se reviste de la necesidad de estar impregnado en un mundo vivencial pleno de atención y de conciencia, cuando eso ya es esencialmente contraproducente. Es que no se necesita estar atento porque ya hay atención. Yo les planteo, intenten no estar atentos. Intenten no estar atentos, a ver qué pasa. ¿Se dan cuenta que no se puede? A lo más que llegan es a darse cuenta que no pueden hacerlo. Pero se dan cuenta de ello, son conscientes. Por esa razón nosotros planteamos que la atención es un continuo. Yo les daba una charla ayer acerca de la naturaleza de la no dualidad y les planteaba de que la atención es un continuo. Voy a intentar desarrollar esta idea y después de desarrollarla haremos una serie de prácticas para poder situarlos en las diversas distribuciones de atención que vamos a entender son necesarias para poder introducirnos en el manejo claro y detallado de lo que es la atención. ¿Vale? La atención es un elemento fundamental, es esencial. Porque si desgranamos y definimos con claridad la atención, si desarrollamos de la atención sus características, si podemos sistematizarla, conocerla, categorizarla, si logramos entender qué es ella, si logramos encontrar la forma a través de la cual la atención se puede llegar a expresar de manera clara y contundente, tendríamos una fuerza excepcional porque la atención es una fuerza de saber. La atención es una fuerza de saber. La atención provee una fuerza excepcional y es que nos permite saber que las cosas existen. Cuando se habla de atención como aspecto dinámico de la conciencia, lo que planteamos es que la conciencia tiene la fuerza de saber y el aspecto dinámico de la conciencia es la atención. Por lo tanto, aquellas cosas a las cuales atendemos podemos conocer, a las cosas que no atendemos no podemos conocer. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos que las cosas existen y posteriormente empezamos a notar las categorías y las cualidades, las sustancias en las cuales ellas existen. Todo eso lo permite la atención. La atención no solamente permite saber que las cosas existen, sino que permite también categorizarlas para poder después relacionarlas, compararlas, poder inclusive fijarlas y posteriormente evocarlas. Por eso es tan importante la atención, porque permite el rastro de saber y permite, gracias a ese saber y a sus diferentes funciones posteriores, categorizar la cognición. Para entender esto, vamos a intentar hacer algunos símiles, algunas analogías que nos sitúen un poco en el modelo de cómo se plantea la naturaleza de la atención. Hay un concepto que se llama el continuo. El continuo es una entidad carente de fronteras y fracciones. Un continuo no tiene ni fronteras ni fracciones. Eso es un continuo. Es una entidad bajo esas características. Cuando intentamos plantear la naturaleza de la conciencia, decimos que la conciencia es un continuo, que la atención es un continuo.
Pero claro, esto crea unas paradojas tan impresionantes en el ser humano. Encontrar la realidad de cómo se puede expresar un continuo en nosotros si nos vemos independientes y diferenciados es muy complejo. Vamos a intentar llegar a aclarar ese modelo. Pero para poder hacer analogías de saber qué es la atención y por ende qué es la conciencia, buscamos algo que se parezca a la atención. Buscamos algo que sea similar, que tenga un tratamiento más manejable que la atención, porque la atención ya de por sí confunde. Un tratamiento que hacemos es usar el espacio. El espacio es una entidad que es mucho más manejable por nuestra propia mente, que tiene propiedades similares a las que posee la atención. Por ejemplo, el espacio es un continuo. Él no posee fronteras ni posee partes. No posee fronteras finales ni fronteras internas. El espacio, por su extrema sutilidad, no tiene la posibilidad de fraccionarse. Ustedes pueden colocar objetos en el espacio, pero ustedes no delimitan al espacio. ¿Por qué? Porque si al objeto lo retiran, el espacio sigue existiendo. Es más, si el objeto lo devuelven, el espacio sigue existiendo allí. El espacio no se delimita porque los volúmenes que estén en él lo delimiten, porque el espacio no se delimita. Los volúmenes necesitan del espacio para existir, pero el espacio para existir no requiere de los volúmenes. Esta analogía del espacio es muy similar a la analogía que nosotros hacemos para poder estudiar la mente en sus diferentes condiciones y circunstancias. La analogía más frecuente, la analogía más común que usamos para entender esto es el espacio. Entonces, imagínense que este espacio que está reducido por los límites y por las fronteras de techo, paredes y suelo, que es lo que tenemos acá, se asimila a la mente. Eso es la mente. Hay un espacio que hay en la mente, una especie de conciencia que está asociada a la mente. Pero más allá de las puertas el espacio sigue. Es más, ese espacio afuera de las puertas no es diferente del espacio que está adentro de las puertas. Nos planteamos por qué la individualidad se gestiona y se ve como separada de las cosas. Se ve individualizada y separada de las cosas porque la función de los limitantes, es decir, la función de la mente, gracias a su naturaleza espontánea y especial que incluye la experiencia del sujeto, la experiencia del yo, convierte a las fronteras en algo que aparentemente delimitan totalmente espacio y lo hace ver diferente del otro, del que está fuera de ella. Entonces lo que hace es notar la mente que la conciencia que en ustedes anida se ve diferente de la conciencia universal, la conciencia que está más allá de todas las cosas. Gracias a que se percibe esa diferencia, gracias a que en ustedes existe una fracción que se llama sujeto, una fracción que se llama yo, una fracción que se llama ego, una condición altamente diferenciadora que opera en este salón y que le da a este salón la condición de ser diferente de cualquier otra circunstancia que no sea él. Eso es lo que hace el yo. Por lo tanto, ¿qué es lo que promulgan todas las filosofías profundas? ¿Qué es lo que promulgan todas las, entre comillas, todas las tradiciones profundas? Lo que promulgan todas las tradiciones profundas es la necesaria erradicación del sentido del yo para que las fronteras que se estipulan como delimitantes de la conciencia se anulen. Y entonces la experiencia de ser perceptor más allá de mí se convierte en algo no diferenciable. Es decir, el perceptor no es diferente de lo que está más allá de él mismo. Él mismo, por la conciencia en su naturaleza especial, natural de saber, es todas las cosas. Ustedes pueden plantearse estar atentos a comer, a rascarse, a respirar. Pero han de saber que si lo hacen, sintiendo que lo hacen, creyendo que lo hacen o sabiendo que lo hacen, siguen en el salón, siguen en la cárcel. Lo que buscamos es un tipo de experiencia
que sea capaz de retirar las fronteras preestablecidas a través del karma, a través de la propia experiencia y los condicionamientos, y nos permite asumirnos en una identidad que se llama no diferenciación entre este espacio y los restantes espacios, porque en el fondo son lo mismo, son no diferentes. Y para eso las tradiciones se han abocado de muchas formas y de muchas maneras a encontrar las maneras de disolver esas fronteras. Por ejemplo, el budismo Mahayana básicamente, que es el que ustedes más usan, más estudian, el budismo Mahayana ha encontrado en un precepto llamado karuna, compasión amorosa, una actitud interior a través de la cual es permisible, es posible la ruptura de las fronteras de la individualidad y la trascendencia para el logro del nirvana. Entonces Siddhartha, Gautama, el Buda, estableció una serie de pautas basadas en un elemento fundamental y esencial que él considera que es la compasión, como el elemento que contiene todas las llaves posibles que se requieren para poder romper la aparente diferenciación que hay en la mente y por lo tanto la erradicación del sujeto. La libertad es la erradicación del sujeto, eso es la libertad, porque él es el que sufre. La filosofía budista se basa básicamente en dos cosas. Ustedes pueden leer muy básicamente el Sutra del Diamante y poder analizar a claridad eso. Se llaman Anicca y Anatta. Eso nos lleva a que básicamente el universo tiene dos cosas, es insustancial y el universo en sí mismo diferenciado es cambiante, es impermanente. Lo que llevó a Buda a darle vueltas a las cosas y a buscar una salida es que el universo no es por sí mismo, las cosas no se mantienen siendo las mismas, pero aparte que no se mantienen siendo las mismas, no tienen sustancia propia, no son por ellas, pero aparte de ellas son cambiantes. Y eso produce dolor. ¿Dolor en quién? Dolor en quien se asume y se asocia a esa experiencia de cambio que es el sujeto. El Advaita, a diferencia del budismo, usa otro elemento como punta de lanza para abrir las puertas que implican la ruptura del sentido de diferenciación en la cognición. Le llama viveka. En sánscrito se llama viveka. No usa el concepto karuna. No usamos el concepto karuna porque el concepto karuna compasivo se puede interpretar muy fácilmente desde perspectivas éticas. Y la volubilidad de la ética, es decir, la relatividad de la ética, crea una complejidad a través de la cual la propia interpretación de la compasión hace que sea muy complejo lograr realmente la esencia de lo que se busca, que es la ruptura del sentido del yo. Nosotros usamos un término que se llama viveka, que en esencia busca lo mismo esencialmente. Viveka traduce del sánscrito algo así como una discriminación certera, una discriminación, eso es viveka, discriminación. Lo que buscamos es un estado discriminativo, un estado de atención, un estado que implique atender lo que merece ser atendido. Eso es viveka, atender lo que merece ser atendido. Ustedes aquí sentados, ¿cuántas cosas pueden atender? Infinitas. ¿Es así o no? Pueden atenderme a mí, atender la cabeza del que tiene al frente. Algunos pueden reflejarse en la cabeza del que tiene al frente. ¿Sí? Otros pueden atender su cuerpo. Pueden atender las paredes. Pueden atender lo que recuerden. Lo que recuerdan es mucho. La pregunta es, ¿qué de todo lo que hay en un campo de cognición es lo que merece ser atendido? ¿Qué es ahora? Y la respuesta es yo, a mí, que sepan, por ahora, ya después no. Ya después no me atiendan, yo ya no. Ni me recuerden siquiera, no pasa nada.
pero por ahora lo que merece ser atendido soy yo. ¿Esto es claro? Quien sabe claramente dónde debe depositarse constantemente la atención, ese posee viveka. A ver, ¿dónde debe estar depositada la atención si ustedes están en el trono, en el baño, haciendo fuerza? ¿Dónde está la atención? Pues ya saben, ¿no? No hay que tener mucho viveka para eso, ¿cierto? Está ahí. Pero ustedes salen de aquí más tarde, en un par de horas, ¿a dónde debe ir la atención? Ustedes empiezan a sentir inquietud. ¿Dónde debe ir la atención? Cuando salgamos de aquí ya empezará el hambre fijo, ya tendrán hambre. ¿Dónde debe depositarse la atención? Llegan recuerdos varios. De todos ellos, ¿dónde depositarse la atención? ¿Entienden lo que les digo? Y no tenemos una estructura cognitiva lo suficientemente estratificada para poder determinar dónde debe ser depositada constantemente la atención. ¿Me siguen? Esto es tan complejo como en la compasión, creer que emocionalmente darme a otros es ser compasivo, cuando en el fondo esa emocionalidad lo que está es enturbiando mi propia necesidad, mi propia soledad o mi propia estupidez. Entonces, creer que se es compasivo es complejo, pero creer que se está atendiendo a lo que merece ser atendido también lo es. Nosotros planteamos la necesidad de una atención discernitiva, con viveka. Es decir, intentamos como sadhana, ¿entienden sadhana? Sadhana es la práctica que continuamente debemos realizar para ejercitarnos en el día a día y de esta manera tener una comprensión mayor sobre nosotros mismos. Nuestro sadhana es que cuando nos demos cuenta que la atención está donde no corresponde, debemos otra vez volver a aquello que sí corresponda, o por lo menos a algo que creamos que corresponde atender. Ese mecanismo constante de estar a toda hora y en todo momento atento a lo que debe ser atendido, cuando se realiza al comienzo puede ser completamente enloquecedor. Esto es espantoso, porque empezamos a darnos cuenta que la atención es terriblemente voluble, terriblemente cambiante, es incontrolada, es salvaje, y finalmente va al sitio en donde se le da la gana que vaya. No hay nada más difícil de controlar que la mente. ¿Estamos o no de acuerdo? A tal punto es así que muchos estudios plantean que en nuestra vigilia el 74% de nuestro tiempo estamos totalmente dispersos, absolutamente dispersos, totalmente fantasiosos, porque la atención no tiene un centro ni una dirección en la mayoría de las personas. Les es absolutamente imposible estar atento a lo que merece ser atendido. A veces lo que merece ser atendido es recordar algo. Entonces la atención debe colocarse en el recuerdo porque eso es lo que merece ser atendido. A veces inclusive la atención merece ser colocada en el futuro. Entonces decimos, voy a planear mis vacaciones y estamos dándole vueltas al asunto. Lo suficiente para darle cuerpo a la idea, darle estructura a esa idea. Esa estructura que se le da, esa estructura que se le ofrece, es gracias a que estamos en ese instante situados en lo que merece ser atendido. Eso que merece ser atendido, eso es el presente. Eso que merece ser atendido, eso es el presente. Eso es el aquí y el ahora. Eso es el presente. Entonces, ¿qué es lo que el Advaita plantea? Lo que el Advaita plantea es estar constantemente atentos al presente.
pero el presente es lo que merece ser atendido. Ocurre una cosa cuando estamos en un tren de percepciones presenciales. ¿Entienden la palabra? Un tren de percepciones presenciales. Innumerables pensamientos asociados al presente. ¿Estamos de acuerdo? O un tren de innumerables percepciones presenciales. Cuando la atención, les voy a dar la clave de todo esto, pongan atención. Cuando la atención se sitúa convenientemente, es decir, de forma continua, en un tren de percepciones presenciales, la mente se reconfigura. ¿Qué es reconfigurar? Es como si abriesen la puerta, entonces hay un espacio de afuera que ahora se ve adentro. Es como si abriesen las ventanas y una parte del espacio de afuera empieza a verse adentro. Lo que reconfigura la cognición es la atención constante sobre un tren de percepciones presenciales. ¿Entienden lo que les digo? ¿Me entienden? Les voy a dar un ejemplo. Una persona está leyendo un libro o viendo una película. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cogemos el texto y empezamos a leer. Inicialmente el texto está en la mano y la atención está en los ojos. ¿Estamos de acuerdo? La atención en la mano hace que el libro aparezca y sea un objeto de percepción. Y aparece en mis ojos y mi estructura se convierte en sujeto de percepción. Es decir, cuando vamos a empezar a leer, recién antes de hacerlo, hay objeto y hay sujeto. ¿Es así o no? ¿Sí es claro? El objeto va cambiando. Abrimos la página, buscamos el sitio donde estaba antes y el objeto va cambiando de página a página. El sujeto está observando eso. Hay objeto y sujeto constantemente. ¿Es así o no? ¿Sí es claro? Ocurre eso también con la película. Vemos diferentes escenas. Al comienzo, la pantalla está allí al frente y nosotros estamos atrás, a distancia, observándolo con nuestra vista o con nuestros oídos. ¿Es así o no? Hay sujeto y objeto. ¿El objeto va cambiando? Sí. ¿El sujeto va cambiando? También, a veces hace así. O se mete en el vaca, o hace así. ¿El sujeto va cambiando en sus propias sensaciones? Sí, claro. ¿El objeto va cambiando? También la película va rodando. Pero hay una cosa que es frecuente en este primer paso. Es que la atención va de objeto a sujeto, de sujeto a objeto, de objeto a sujeto, de sujeto a objeto. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Es así o no? Bien. Ahora tomamos el libro. Es un libro interesante, no como los míos. Es un libro interesante. Entonces la persona lo toma y empieza a leerlo. Y empieza a ocurrir una cosa. Y es que la atención continua en un tren de percepciones presenciales empieza a manifestarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Por qué un tren de percepciones continuas? ¿Por qué? Porque las letras van cambiando, las frases van cambiando, las palabras van cambiando. Entonces estamos presentes en un tren de percepciones continuas. ¿Es claro o no? Bien. Si estamos atentos a un tren de percepciones continuas, nosotros planteamos que la atención se reconfigura, que la cognición se reconfigura. ¿Saben qué es lo que pasa? Aparece lo que se llama la concentración. Ustedes se concentran en el libro. Y la concentración implica la momentánea desaparición del sujeto en la percepción. La concentración implica la momentánea desaparición del sujeto en la percepción. ¿Es así o no? Ahora vamos con la pantalla de cine. La película es interesante. Llega un instante en donde nos mandamos a las pantallas, nos saltamos a la pantalla, nos fusionamos con la pantalla y nos olvidamos de nosotros mismos. Es decir, momentáneamente en la cognición hay carencia de sujeto, hay una momentánea despersonalización, un desalojo momentáneo del sujeto. ¿Pasa eso o no? ¿Por qué desaparecemos cuando nos concentramos? Esa es la pregunta del millón. Nos unimos
unimos al objeto. ¿Y te ves unida al objeto? Es parte de él. ¿Te ves como parte de él? De alguna manera sí, estás... No, no hablo de alguna manera. Yo hablo en ese instante. ¿Durante ese instante te ves unida al objeto? No. ¿Qué es lo que se percibe? El objeto. Y en ese instante, ¿por qué desapareció el sujeto? Porque no tienen capacidad suficiente para prestar atención a dos cosas, no pueden prestar atención. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿dónde carajos está el sujeto? No está porque la mente no lo No está, muy bien. Entonces, ¿se puede conocer sin sujeto? Sí, vale. ¿Por qué desapareció el sujeto? ¿Por qué? ¿Entienden lo que trato de decirles? ¿Por qué carajos desaparece el sujeto? Es fácil. No se hizo uno, porque él no se ve unido al objeto. Se ha quitado los límites. Él no hizo una especie de risotto de objeto de percepción. No. porque dejó de pensarse. Él no puede pensar si estamos de acuerdo. Pero lo que planteo es que mientras hay solo objeto, la pregunta es, ¿qué fue lo que convirtió la cognición en que ahora fuera solo objeto y antes era objeto y sujeto? ¿Me siguen? No estaba antes tampoco. Sí, estaba antes, claro. Son los límites, ¿no? ¿Perdón? Estamos identificando el sujeto con atención, entonces. Sí. Estamos hablando de que el sujeto se reconoce cognitivamente al objeto, la acción se traduce cognitivamente como una actividad, por lo tanto, el sujeto cuando está atento continuamente a un tren de percepciones presenciales se reconfigura la mente. Pero para que se reconfigure la mente, ¿qué se requiere? ¿Presencia de qué tipo? Continua. Si no hay presencia continua, no se reconfigura la cognición. Por eso ustedes no están en concentración continua. Porque la valoración que se tiene del tren de percepciones es muy corto, es muy pequeño. Por eso solamente les es fácil concentrarse en aquellas habilidades que ustedes poseen, donde se requiere muy poca atención para poder situarse completamente en ella. Tomen la que les digo. Esto es lo de como el estado de flow que... Sí, es parecida. O sea, ya voy para allá. Primero, la atención es un continuo. La atención se ve delimitada como esta zona, como el espacio que es continuo. Este espacio se ve delimitado por las fronteras que hay. Las fronteras que delimitan este espacio son las paredes, techo y piso. Las fronteras que delimitan la cognición están estructuradas en las variables que constituyen la mente, que no vamos a hablar de ello, las variables que constituyen la mente. Una de las variables que constituye la mente es el sentido del yo. El sentido del yo se expresa como voluntad, como deseo, como intención, como búsqueda del fruto, y en ustedes como estrés, como escuatro. Es decir, son muchas las facetas a través de las cuales el yo se expresa. El yo no solamente se expresa como mí a modo de existencia, se expresa como voluntad, como meta establecida para algo. Se expresa como, por ejemplo, estrés ante la dificultad de poder manejar una realidad. Se manifiesta como tensión, se manifiesta como control. El control es muy práctico y es muy fehaciente en el proceso del mismo sujeto. Entonces, el yo tiene muchos nombres, tiene muchas expresiones a través de las cuales se desdibuja, se expresa y se manifiesta en el campo. Eso es lo que delimita el campo. Si nosotros quitásemos el sentido del yo, es como si las paredes se hicieran transparentes, el techo se hiciese transparente. Lo que podemos ver como forma y nombre, color,
empieza a desdibujarse. Y entonces empezamos a notar que es como si se abriese la puerta. El espacio que está dentro es como el espacio que está afuera. Pero para hacerlo necesitamos retirar el sentido de yoidad. ¿Cómo retira el budismo el sentido de yoidad? Introduciendo la complejidad de un elemento práctico y cognitivo que se llama karuna, la compasión amorosa. Nosotros, para retirar este elemento, lo que intentamos plantear es el discernimiento, una atención constante y continua sobre lo que merece ser atendido. Y entonces planteamos lo siguiente: una atención firmemente sostenida en un tren de percepciones presenciales reconfigura la mente. ¿Me siguen ahora? ¿Qué es lo que reconfigura? Y es aquí donde vamos a empezar a trabajar ahora. Lo que reconfigura es la distribución de atención que hay en la cognición y que se plantea en el campo. Eso es lo que se reconfigura. Se reconfigura la capacidad o la condición de atención que hay. Voy a dar un ejemplo. Ustedes en este instante pueden pasar de percibirse a ustedes a percibirme a mí, o percibir una parte de mí o una parte de ustedes. Ustedes fácilmente en este instante pasan de objeto a sujeto. Entonces la atención, ¿dónde va? ¿Dónde está? Cambiante. Se llama atención secuencial. ¿Es claro o no? Va de la secuencia objeto a la secuencia objeto, o a la secuencia sujeto, a la consecuencia parte del sujeto. Va secuencialmente. El alto porcentaje de personas en vigilia tiene una atención secuencial. Atención secuencial se llama. Los registros que ustedes hacen de la percepción se parecen a fotos. Son como fotos que por unión cobran sentido. Son secuencias. Ustedes crean secuencias de percepción continuas. Y eso le da movimiento a todo. Le da sentido a las cosas. Como la atención es el sustrato donde se da la realidad, entonces pareciera que todo se mueve, todo cambia, todo evoluciona. La pregunta del millón es: ¿esta es la única forma de conocer el mundo? ¿Esta es la única forma de conocer la realidad, la percepción de atención secuencial? Y la respuesta es no, no es la única. Hay una forma de atención en donde podemos situarnos de una manera diferente a cómo solemos percibir las cosas. La manera diferente de situarnos a cómo solemos percibir las cosas es introduciendo el discernimiento, es decir, la atención sostenida en el presente. Cuando colocamos la atención y la sostenemos en un tren presencial, la atención tiene dos opciones inicialmente, dos. Una, sustraerse solamente a los objetos, o dos, sustraerse solamente al sujeto. Ese es el primer cambio que hay. El primer cambio que hay en la fase cognitiva, cuando la atención es constante, es que la representación de la realidad se da solamente sobre el objeto o solamente sobre el sujeto. Esa es la primera condición. Ustedes a esto le llaman samatha. Ustedes a esto le llaman concentración. Y en la psicología le llaman concentración psicológica. La concentración psicológica simplemente es un estrato de atención sobre los eventos, tal que el resto de eventos no atendidos inmediatamente desaparecen. ¿Estamos de acuerdo? Eso es concentrarse. Se habla de focalización de la atención. ¿Y qué requiere la concentración? Requiere de un tren sostenido de atención presencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Ustedes conocen claramente lo que es la atención dispuesta sobre los objetos y la concentración sobre los objetos. A eso los cristianos le suelen llamar contemplación. En la estructura organizativa religiosa, la contemplación es disolverse en los objetos, entregarse a los objetos, deshacerse en los objetos. Pero existe un tipo de concentración que es el interior, psicológica,
en el cual la atención se deposita en el perceptor continuamente, de tal manera que los contenidos mentales desaparecen. Y ahí entonces que el primer paso de la percepción es la atención sobre el propio perceptor de sí, el propio perceptor, la propia condición de existencia en mí. Si yo estoy atento a mí, los pensamientos inmediatamente se desvanecen y somos experimentadores del vacío de contenidos mentales. Esto es lo que los budistas hablan cuando se mira el mundo interior y los pensamientos son como nubes. Se quitan las nubes y lo que queda es un inmenso espacio de no nubes. La pregunta es, ¿la cognición puede ser solamente secuencial o total? Le llamamos total a cuando la atención se agrupa totalmente en los objetos o se agrupa totalmente en el sujeto, como en el caso de la concentración psicológica. Y nos preguntamos, ¿acaso la atención puede solamente distribuirse secuencialmente o totalmente? ¿Entienden lo que le estoy diciendo o no? Si no, la respuesta es no, hay más distribuciones de atención. Hay una tercera distribución de atención, es decir, una tercera forma de reestructuración de la mente gracias a la nueva distribución de la atención. Cuando la concentración psicológica se mantiene, es posible, gracias a la manutención de la atención, llegar más lejos, reestructurar la cognición de una manera diferente. Y se llega al segundo nivel de la práctica meditativa, al segundo, no al primero es la percepción total. El segundo es una percepción muy intensa, muy válida, que se parece mucho a estar ebrios. Es como estar ebrios. El personaje que está ebrio sabe que él existe, pero no sabe dónde está. Un ebrio sabe que él es, pero no sabe muy bien qué es lo que es, ni se plantea cómo es que hace las cosas. Tampoco se plantea en qué lugar se encuentra, porque está ebrio. Si estuviese de otra manera, pero como está el pobre ebrio, entonces hay un estado de percepción, hay un estado reestructurado de la cognición, gracias a la atención continua, en donde el sujeto no está en una parte especial de la cognición. Por ejemplo, en la percepción secuencial el sujeto va y viene. En la percepción total a veces está y a veces no está. Si la atención está en los objetos, él no está, pero si está en él, entonces ahí sí está. Pero en la percepción no dual, el sujeto existe, pero no está en una sola fracción ni zona de la percepción. Cuando ustedes me escuchan, a veces están en mí y están en su libro, en sus cuadernos, o váyase a ver dónde andan. O han estado todo el tiempo escuchándome. Aquí entre nos. ¿Han estado estos 30 minutos escuchándome todo el tiempo? Pues no, jóvenes, no. ¿He estado yo estos 30 minutos hablándoles? Sí. ¿Ustedes me han estado escuchando? No, con seguridad no. Ya los conozco, no se preocupen. ¿A dónde han ido? ¿Qué se han imaginado? ¿Qué han fantaseado? Luego dice que no me entienden. Pero, ¿cómo carajos me van a entender si no estaban acá? Entonces, cada tanto vuelvo a decir lo mismo. Para un poco rellenar los espacios en los que ustedes se habían ido. Lo hago por eso, no es por otra cosa. No es por rellenar el tiempo. Es solo por eso. Ustedes a veces están en mí
me escuchan y luego están en su libro, en su texto, en sus ojos, en sus rodillas. Van y vienen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A veces están tan atentos escuchándome que ustedes desaparecen. ¿Les ha pasado? Y por momentos no saben qué ocurre, pero cuando regresan a su silla dicen, uy, estaba concentrado. ¿Qué pasó durante ese interín? Ni idea. Ni idea, como dicen ustedes. Ni idea de nada dónde estaba. ¿Había conciencia? Sí. ¿Están dormidos? No. ¿Qué pasó? Ni idea. Lo que decimos es que estaban concentrados en mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la característica de esa experiencia? Que momentáneamente no había sujeto, porque la atención estaba toda localizada totalmente en el objeto, en el perceptor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que es la distribución de atención? ¿Qué es lo que la produce? ¿La continua? ¿Qué es lo que produce el paso de la secuencialidad de la atención a la totalidad de la percepción? ¿Qué la produce? La desidentificación. No. La continuidad de la atención. Ustedes simplemente lo que hacen es atender a mi voz o atender a mi figura. La voz más bien. Atienden la voz y lentamente entran en un estado de concentración. ¿Es así o no? Luego se caen. ¿Cuánto han durado concentrados en mí? ¿Cuánto tiempo más? A veces un minuto, 2, pueden ser 3, 5. ¿Y qué pasó en esos 5 minutos? Ni se sabe, pero han estado atendiéndome y han estado comprendiéndome. Lo que pasa es que no había momentáneamente sujeto. ¿Qué hizo que la distribución de atención pasase de secuencial a total? ¿Qué hizo? El que estuviesen atentos a un tren de percepciones presenciales. ¿Estamos de acuerdo? Si el tren de percepciones presenciales, es decir, están atentos a lo que merece ser conocido, entonces la atención se distribuye de forma diferente, como total. Y desaparece el sujeto, o interiormente pueden desaparecer los contenidos mentales. ¿Hasta qué me siguen? Bien. La pregunta es, ¿existe solamente distribución de atención secuencial y total? La respuesta es no. No. Hay otro tipo de distribución de atención que implica más atención, más firmeza, menos esfuerzo, más ausencia de sentido egoico. Se llama no dual. Este estado de percepción no dual es muy pocas veces visitado por las personas. Lo que ustedes más visitan por sus habilidades es la percepción total. Eso ustedes le llaman samatha, para que sepan, samatha. Esa percepción total es samatha, es concentración. Pero hay un tipo de percepción mucho más profundo que la concentración total. Es la no dual. En ella, el sujeto está como borracho. Un sujeto borracho no se ve a sí mismo como sujeto, ni se ve especialmente en un lugar de su cuerpo, ni en un lugar de la sala, sino que está como expedido en el campo en donde puede percibir. Esa sensación de expansión como un gas en un espacio, esa no localización del sujeto en un campo, a eso le llamamos nosotros no dualidad. Eso es la ponderada y muy mal reconocida no dualidad. La no dualidad es la existencia de un sujeto no localizado en el campo. Por lo tanto, cuando el sujeto percibe un objeto, el sujeto no es diferente del objeto percibido. Por eso, cuando el sujeto percibe un objeto del campo, el sujeto no se ve diferente de lo conocido, porque él está distribuido en todo el campo. La pregunta es, ¿esta distribución no dual de percepción es la distribución de atención final? No. Falta pelo pa' moño todavía. ¿Sí? Esta distribución nueva de atención no dual puede pasar a otra cosa. Las fronteras del campo
se empiezan a desdibujar, a deshacer. Y llega un momento donde en el campo ya no hay un límite, consciente o inconsciente. El yo es el límite consciente, pero tanna, ustedes de conocer eso que es budista, tanna. ¿Saben qué es tanna? Tanna es la sed de vida. El Buda plantea la primera noble verdad: el dolor existe. Segunda noble verdad: hay que trascender el dolor. ¿Sí? Segunda noble verdad: ¿cuál es la causa del dolor? No es la primera, la segunda. Y la segunda es: ¿cuál es la causa del dolor? La causa del dolor es tanna, la sed de vida individual. La sed de existencia de un yo es la razón del sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Los limitantes de un campo en un espacio no solamente son conscientes, también tanna, como la sed de vida inconsciente de forma distinta de supervivencia está. Cuando tanna se desvanece y se desvanece la conciencia del yo, entonces se rompe el campo. Y la no diferenciación se hace evidente en todo lo plausible de la existencia. Y como la atención es un continuo, todo a sí mismo se conoce en todas partes y en todo momento. Eso es meditación. La no dualidad en un campo abierto. Eso es Satori. Eso es al límite final nirvana. Eso es el samadhi. ¿Cómo se logra una reconfiguración de atención en un campo para que éste se abra? Fácil, con discernimiento. Una atención constante y convenientemente dispuesta en cualquier tren de percepciones nos lleva a ello. Dese cuenta lo bello de esto, dese cuenta lo bonito. Ustedes no tienen que escoger un tren de percepciones. Él ya se da en el presente. Y cualquier tren de percepciones permite esta opción, si se hace de manera continua. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer ejercicios. Y voy a intentar situarlos en estos diferentes espacios. ¿Les parece? En lo que llamamos nosotros observación, concentración y meditación. Vamos a intentar hacer eso. Pero para intentar hacer eso, antes vamos a hablar y plantear algo que para ustedes es muy frecuente y que es muy común. Vamos a hablar de las características, para hablar un poco del elemento práctico de esto. Vamos a hablar de algo que se parece mucho al mindfulness, tratado desde la Advaita. Todos ustedes conocen la concentración. Hacemos un pare y seguimos otro tema, luego volveremos a retomar esto. Ustedes conocen la concentración psicológica, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿La conocen? La concentración psicológica implica un nivel de atención superior sobre los objetos, de tal manera que lo que no se ilumina con la atención inmediatamente desaparece. Es una focalización de la atención. ¿Ustedes todo el tiempo están concentrados? No. ¿Sí o no? No. Vale. Entonces, la atención baila cuando no están concentrados. ¿Es así o no? ¿Baila entre qué? Entre sujeto y objeto. ¿Sí o no? A veces baila en un sujeto inexistente. Se llama fantasía. A veces ni baila, está dormida, como en el sueño. Pero en ustedes ocurre una cosa. Por momentos logran la concentración psicológica. ¿Qué pasó ahí? Pasó que la atención se configura en un campo específico y se mantiene en él el suficiente tiempo para que desaparezcamos. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? Segundos, instantes. ¿Por qué todo el tiempo ustedes no están concentrados? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan hacer mindfulness? Porque todo el tiempo no están concentrados. ¿Se puede estar concentrados todo el tiempo? ¿Pero se podría?
Ojalá, ¿no? Seguro que los de Bilbao sí. Los de Bilbao hacen de todo. Todos los de Bilbao hacen de todo. Con la no dual, ¿no? Menos la no dual de todos, sí. ¿Por qué no están concentrados? Porque su nivel de atención es cambiante. ¿Es así o no? ¿Sí es así o no? ¿Qué permite que haya concentración? Su nivel de habilidades. Si las chicas son hábiles para bailar, entonces cuando están bailando se meten en el baile y se pierden en él. Se fusionan en él, ¿es así o no? Pero si el chico le gusta conducir, entonces se sube en su nuevo coche y él no es él, es él el coche. Él es solo coche. Porque está metido y asumiendo que eso es su experiencia. Esto es lo que hacen las habilidades. Las habilidades nos permiten situarnos en una forma diferente de atención. Ustedes intentan respirar y estar atentos a la respiración. A veces estar atentos a la respiración no es una habilidad. La van creando como habilidad, como hábito. Por eso a todos no les funciona tanto. A veces les funciona comer atentamente. Eso sí les va bien acá en España. Comer atentamente. Ahí puede ser mindfulness por horas. Pero ¿por qué razón ustedes no están atentos siempre en concentración? ¿Por qué? Porque hay una suerte de condicionamientos mentales, hay una agitación mental que es habitual, que se mantiene, que es genética, que es cultural, que nos lleva a estar en un sitio y en otro, en objeto y en sujeto. ¿Es así o no? Excepto en aquello que hemos logrado como habilidad por hábito. ¿Se dan cuenta lo paradójico? Los hábitos nos delimitan, pero gracias a los hábitos podemos estar atentos a ellos. ¿Se dan cuenta lo paradójico? Y cuando una persona está inmersa en la habilidad, entonces su cognición cambia. Y momentáneamente se desaloja al sujeto o se desalojan los objetos. Vamos a hablar un poco de esa circunstancia, vamos a hablar un poco de esa característica, vamos a hablar de lo que ustedes llaman samatha, de lo que es la concentración psicológica. La concentración psicológica tiene varias características, son más de 5. Voy a decir la primera. La primera característica de la concentración psicológica, lo que ustedes llaman samatha, o lo que nosotros llamamos observación, el primer paso de la práctica meditativa, es el primer paso. Ese no es el final, es el primer paso. ¿Sí? Es que podemos concentrarnos sobre objetos materiales o sobre objetos ideales. La concentración no es solamente sobre objetos materiales, sino también sobre objetos ideales. ¿Estamos de acuerdo o no? Segunda característica de la concentración psicológica. Es más fácil realizarla sobre las habilidades personales. ¿Qué opinan? ¿Es así o no? ¿Sí? La concentración psicológica es mucho más fácil realizarla, por ejemplo, si a alguien le gusta cocinar, le es muy fácil estar concentrado en la cocina. Pero si lo que le gusta es tejer o lo que le gusta es el deporte, está concentrado mientras realiza el deporte, porque esa es una habilidad. Nos es más fácil concentrarnos en nuestras habilidades. ¿Me siguen? Para todos es una habilidad atender la respiración, ¿o no? A algunos de ustedes no les servirá para un carajo atender la respiración, porque no tienen una habilidad innata sobre ellos. Entonces les tocará hacer mindfulness viendo televisión, o dibujando, o bailando, o comiendo. Hay una tercera característica de la concentración psicológica, es que es selectiva.
una zona de la atención se afianza y la otra se restringe. ¿Estamos de acuerdo? La concentración tiene esa propiedad. Selecciona una parte del campo y la mantiene. La cuarta cualidad es la disolución o la totalización. Es que la concentración psicológica, gracias a que delimita una zona del campo y erradica información que no es necesaria en el campo, es capaz de erradicar el sentido de ser sujeto o el sentido de ser objeto. O retira el sentido de ser sujeto o los objetos mentales. Cualquiera de los dos puede retirarlos. Si es interna o externa, eso lo miraremos en unos momentos. Ya tenemos que la atención puede darse sobre objetos mentales o los objetos ideales. ¿Estamos de acuerdo? Segunda, la atención puede darse mayormente a través de las habilidades. Por eso, si ustedes descubren sus propias habilidades y descubren las habilidades de los niños y los sitúan en las experiencias que ellos tienen como habilidades, podrán llevarlos a formas de cognición totalmente novedosas, profundamente interesantes y altamente metafísicas. Tercera, la atención determina, restringe una zona del campo y permite el afianzamiento de otra zona. Pero también permite, como quinta habilidad o parte, ya no sé cuál voy, en que el sujeto logra diluirse en esa fracción que no se percibe. Esa fracción es parte de los objetos mentales o es parte del sentido de ser sujeto mental. Se diluye. Hay una quinta cualidad de la concentración psicológica. Es terapéutica. La percepción total, aquella donde no hay sujeto o no hay objetos, es excluyente, no es incluyente, es excluyente, o uno o lo otro. En la percepción total hay claramente un dejo de gran cantidad o gran capacidad de equilibrio físico. El sistema nervioso se equilibra muchísimo gracias a esta circunstancia. ¿Por qué? Porque se percibe sin estrés, se percibe sin esfuerzo, se conoce sin tensión, se conoce sin impulso volitivo, sin esfuerzo. La sexta cualidad de la concentración psicológica es la eficiencia en los procesos cognitivos. Cuando uno está en concentración, es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil comprender. Por eso buscamos que los niños estén concentrados. Porque en ese proceso donde hay ausencia de sujeto, si se está afuera, o de objeto si se está dentro, es mucho más eficiente la propia cognición. Entonces favorecemos justamente esa circunstancia en la percepción. ¿Cómo? A través de la propia concentración psicológica. Y ella entonces genera muchísimo más capacidad de aprendizaje en la persona. Si hay mayor atención, hay mayor capacidad de aprendizaje porque el proceso cognitivo es mucho más eficiente. Esto es lo que hace cuando la atención se reconfigura y pasa de ser tan cambiante a pasa de afianzarse como total. Por eso vale el mindfulness, por eso vale meditar. Por eso vale aquietar la mente. Por eso vale la meditación. Porque el conjunto de actividades cognitivas y fisiológicas reaccionan ante la quietud, ante la ausencia de la excesiva agitación de la mente.
De aquí en adelante vamos a empezar a hacer prácticas. Pero antes de la práctica hay un elemento que es importante otra vez afianzar, que es la atención. Como la atención es una abstracción y es complejo analizarla, aunque usemos la analogía del espacio, vamos a usar otras analogías de lo que es la atención. Cuando hay atención, hay sorpresa. Cuando hay atención, hay asombro. Cuando hay atención, hay novedad. Cuando hay atención, hay juego. Cuando hay atención, hay humor, hay risa. Por eso, las mejores formas pedagógicas de promover la atención son el asombro, la sorpresa, la novedad, el juego, la risa y viveka, la atención dispuesta donde merece ser conocida. Estos elementos son los que configuran claramente la forma en cómo podemos trascender. El mindfulness usa la repetición o la continuidad de una atención, por ejemplo, sobre la respiración. Y eso lo que hace es que la atención se vuelque sobre ese espacio, sobre ese tipo de cognición. El volcarse sobre ese evento, debido a la intensidad propia de la atención, reconfigura la psique y permite una propia reestructuración de la mente, lo que lleva a una mejora de calidad de vida. ¿Es así o no? Bien. Pero sepan que igual que hacer mindfulness es asombrarse. Es leer un cuento que asombra. Es leer una historia que asombra. Es la risa. Es lo que nos lleva a estar absolutamente presentes en las cosas. Porque ello es sinónimo de la atención. Vamos a analizar rápidamente estos elementos, ¿les parece? Que son sinónimos de la atención, que son las herramientas pedagógicas más válidas para proponer la atención, y luego empezaremos con las prácticas, con los ejercicios. Los llevaré a observación, concentración y meditación, y algunos de ustedes entrarán Nirvikalpa Samadhi, no se preocupen. Eso. Lo único es que tienen que pasar de uno en uno, porque la puerta es estrecha, como dice el niño, ¿no? La puerta de Nirvikalpa es estrecha. ¿Qué es el asombro? El asombro es una fuerza expectante de atención que ofrece la naturaleza. El asombro es una fuerza expectante de atención que ofrece la naturaleza. El asombro nos lleva a ver en un amanecer, en un atardecer, en una flor, en un árbol, en un pequeño animal, en el ambiente que podemos observar natural, cosas que realmente son únicas, que jamás se repetirán. Esa fuerza y esa intensidad que hay en la cognición que opera en la naturaleza se llama asombro. A tal punto hay asombro que se dice que la filosofía nace del asombro. El hombre empieza a preguntarse sobre sí mismo y por el mundo, debido a la capacidad que tiene de asombro de observar lo que hay alrededor de sí mismo. El asombro es el nacimiento de la filosofía y da nacimiento a la filosofía. Hay un segundo elemento como herramienta pedagógica que es profundamente interesante, y es la sorpresa. La sorpresa viene de algo humano, de algo construido, de algo establecido. La sorpresa se le da a una persona cuando se le pregunta lo que ella pregunta, o cuando se le responde algo totalmente diferente a lo que pensaba que se debía responder. Entonces ese producto de asombro produce un ímpetu de atención, como es el caso de los koan. ¿Sí? ¿Por qué el Bodhidharma viene de Oriente? ¿Porque por el Oriente sale el sol? No.
porque el Bodhidharma es como el sol. No. Y cuando ya ustedes, cansados de las 426.000 respuestas, le preguntan al maestro, le responden al maestro y él sigue diciendo que no, entonces están en tal paroxismo de atención que están a punto de que su cerebro les explote. Esa es la esencia del koan, sorprender. Cuando el ser humano sorprende por algún atributo que realiza, entonces la persona queda situada en un proceso de atención. Vayan, por ejemplo, ustedes a un hospital y pónganse una nariz de payaso y miren si un niño está trabajando con la tablet y los mira y pregúntense si sigue trabajando con la tablet. Seguro que no, porque ustedes han capturado su atención por simple sorpresa. Hay una película muy interesante que es algo de los poetas muertos. ¿Cómo se llamaba? El Club de los Poetas Muertos, donde el personaje que era su maestro, su profesor, Robin Williams, que se suicidó, bueno, tenía una propiedad de asombrar a sus alumnos con lo que les decía o con lo que hacía. Entonces les capturaba la atención de tal manera que de alguna forma la comprensión que tenía sobre ciertos elementos que quería paralelamente introducir en ellos se abría, les abría puertas totalmente. Eso es lo que hace la sorpresa. Hay una tercera condición que es el juego. El juego tiene la facultad de bajar todas las defensas psicológicas y permitirnos compartir con el entorno de una manera mucho más libre. Yo hablo del juego, mas no de la diversión que el adulto tiene cuando quiere ganar. Es diferente querer ganar a jugar. ¿Estamos de acuerdo? A una persona se le dice, vamos a meditar, y hacen... Se le dice, juguemos a meditar. Dicen, bueno, vale. Porque el juego no implica ni esfuerzo, ni disciplina, ni tantas cosas tan pesadas que tiene la práctica meditativa. El juego dispone de una actitud natural para poder enfrentar la acción. Y es una actitud natural inmersa en atención constante. Eso es lo que hace el juego. Los niños, o para los niños, el juego es sinónimo de aprendizaje. Ustedes pueden enseñar cualquier cosa a un niño a través de un juego, porque el juego reemplaza toda la inmensa gama de opciones de aprendizaje que hay en un pequeño. Pueden enseñarle ética con un juego, pueden enseñarles matemáticas con un juego, pueden enseñarles a manejar y a conducir su propia rabia con un juego, porque el juego es sinónimo de aprendizaje. Y como el juego es sinónimo de aprendizaje, lo que hace el juego básicamente es situarnos en una esfera de atención mucho más coherente y mucho más libre. El cuarto elemento que habíamos propuesto es la novedad. La novedad produce una inmensa capacidad de atención. La novedad son experiencias únicas, experiencias que no tenemos la capacidad de poder reflejar con nuestra propia historia. Ustedes imagínense de aquí que apareciéramos en el Everest, a las faldas del Everest, y de pronto mirar semejante montaña y decir, joder, estoy en el Everest. La atención se convierte en atención presencial. Todo lo que percibimos merece ser atendido porque continuamente se presenta ese evento ante nuestros ojos, ante nuestro cuerpo, ante nuestra propia experiencia. Y ahí entonces que la novedad se convierte en un elemento que es profundamente agolpador de la acción, la redirige y la coloca en un sitio especial que se llama presencialidad, es decir, en el conjunto de eventos que merecen ser conocidos. Aquellas cosas que son novedosas nos atrapan. Por eso nos atrapa la primera vez de las cosas que hacemos. No recordamos ni la segunda ni la tercera, pero seguramente que nos atrapa la primera de las veces que hemos hecho cualquier circunstancia. Tenemos el asombro, tenemos la sorpresa,
Tenemos el juego. Tenemos la novedad. Tenemos el humor. ¿Han visto que para quitar muchas veces la atención en un grupo vas a echar un chiste? ¿O vas a hacer algo simpático? Porque el humor es capaz de relajar la tensión sobre la cual nosotros funcionamos. A través del humor bajamos las expectativas que tenemos de las cosas. Y gracias a eso nos colocamos en un sitio de atención que es profundamente especial. Si nosotros enseñásemos matemáticas, historia, geografía, lengua, química, física, ¿no les parece un plomo todo eso? ¿Ustedes saben lo que a un niño les toca estar todos los días 6-7 horas, 45 minutos de lengua, historia, geografía, matemáticas? ¿Ustedes lo harían? Yo no lo haría otra vez. Porque eso sería una cárcel, ¿o no? ¿Es una cárcel o no? ¿Y qué quieren? ¿Que los niños estén 5 horas todos los días, 5 días a la semana quietos mirando? ¿Eso es lo que quiere un profe? ¿O el profe acaso quiere que todos lo entiendan? Si eso es una cárcel. ¿Usted sabe lo que es enseñar con asombro las matemáticas? ¿Enseñar con asombro o con sorpresa la química? ¿O con juego? ¿O con humor? ¿O con novedad? Las clases no tendrían que ser de 45 minutos. Podrían ser de 20 y lo otro un poco de cachondeo para enseñarles esos 20 minutos lo que tienen que saber. El problema no es cambiar el currículo. No. Es que la mayoría de los profesores tampoco tienen capacidad de asombrarse. No tienen capacidad de sorpresa. No tienen capacidad de novedad. No tienen capacidad de juego y menos de humor. Yo me acuerdo en la universidad un profesor llamado Hermosilla, era un francés, Hermosilla. Él me daba cálculo diferencial, de cálculo 3. Hermosilla entraba y tenía un jersey azul, un buzo, así, el cuello alto. Sacaba de una carpeta unas hojas, él era como nervioso, tenía mucho nervio. Se colocaba frente a 2 tableros muy grandes que había, nosotros 40, 50 estábamos atrás, y empezaba a escribir ecuaciones diferenciales. Dice, vamos a plantear esta ecuación diferencial y vamos a darle solución. Entonces cogía el papelito y empezaba a apuntar, y eso le ponía eso, y tablero tras tablero, y nosotros atrás mirándolo. Claro, cada quien se ponía a hacer lo que quería, unos hablaban entre sí. A veces había tal algarabía que ya nadie escuchaba al pobre Hermosilla. Entonces Hermosilla en ese momento se volteaba. Era el único momento en una hora de clase que se volteaba a mirar. De resto estaba pegado al tablero escribiendo la solución de las ecuaciones diferenciales. Y volteaba y decía, parcial, vamos a hacer un parcial, ¿cómo decía él? Un parcial de castigo. Parcial de castigo, están todos muy revueltos, parcial de castigo. Siguiente clase, parcial de castigo. La siguiente clase por una ecuación diferencial que no soluciona ni Einstein. Y todos 0, 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 0. Un 0,1 a veces. Y uno planteaba, vamos a ir, ¿clase con quién? Hermosilla, ecuaciones diferenciales. Uf, qué plomo, qué pereza. Y eso que yo podía escoger ir o no a clase. Pero el que tiene 8 años no puede escoger ir o no a clase. Y aparte le toca chuparse a 5 profes. Muchos de los cuales están más decepcionados que él. Ese es nuestro mecanismo de estudio. Así no florece la atención, jóvenes. Así tampoco florece la inteligencia y menos florece el aprendizaje. Pero podemos hacer
Como cuando la madre manda al niño y le hace una lonchera, ¿cómo le llaman? Donde colocan la comida, ¿Ah? Fiambrera, esa vaina, fiambrera. Le coloca una fiambrera y trata de colocarle algo rico. Es poquito pero rico. Las clases deberían ser poquitas pero ricas. Que entendieran, que atendieran. No hay nada más hermoso ante un público que tenerlos absortos en la sorpresa. Se los puede tener absortos en la sorpresa de muchas maneras, por ejemplo con la entonación de las palabras, inclusive con los paralenguajes. Los paralenguajes son una forma de atención provisoria muy interesante. Un paralenguaje es todo aquello que no se dice verbalmente. Un paralenguaje, por ejemplo, es el movimiento de las manos. Un paralenguaje es mirarlos. Yo me la paso mirándolos a todos a ver cuál está dormido. Entonces, como en algún punto los pisco, pues les da pena, les da vergüenza. Entonces todos están con los ojos abiertos. ¿Sí? Porque observarlos crea una especie de relación con ustedes. Y a cada tanto los observo, entonces dice, me va a tocar ustedes. Eso es pedagogía. Es que de otra cosa las cosas son pesadas. Ustedes imagínense estar 3 horas, ya llevamos hora y media, no sé. Sí, casi, ¿no? Joder, ¿cómo hablo? Ustedes se imaginan estar 1 hora y media hablándoles del término sánscrito, de la dirección. Es muy conocido por algunos. ¿Han visto lo mal que hablan muchos políticos? A mí, por ejemplo, cuando hay debates políticos me gusta verlos. No por lo que dice, porque no dice nunca un carajo. Pero hay formas de debates en donde la inteligencia de ver cómo se quita algo que dijo alguien para ensartar en el diálogo algo que puede ocultarle es simpaticísimo. Entonces uno aquí ve a los políticos y dice, joder, corrupto, usted hizo esto y esto. Y el otro le contesta, sí, pero es que usted hizo esto y esto. Y no solucionaron nada. Pero se debatieron durante media hora en unas cosas que son absurdas. El debate es muy interesante por el nivel de inteligencia que a veces se promueve. A veces es poco lo que tiene en la cabeza, pero hay algunos que son muy interesantes. Lo que vamos a hacer ahora es, con estos elementos que hemos planteado, con las fases de la concentración, la distribución de la atención y las herramientas educativas, hemos visto 3 cosas. Las diversas distribuciones de atención. ¿Me siguen? ¿Sí? Las facultades de la concentración psicológica, que se llaman samatha. Y con las herramientas educativas para producir atención, vamos a hacer algún ejercicio, ¿les parece? Y vamos a introducirnos en un nuevo mundo a través del juego. Vamos a jugar un poco. Vamos a jugar a pensar. Mire qué simpático, ¿no? Vamos a jugar a pensar. ¿Vale? A jugar a pensar. En su momento les voy a pedir que piensen. Pero tendrá que pensar lo que yo les pida que piensen. Ese es lo único complicado. Pero les voy a poner a pensar en cosas simpáticas, no se preocupen. En cosas simpáticas. Vamos a usar un ejercicio que alguna vez planteé en la televisión. Hubo una presentadora en el País Vasco que me imagino que por el pichulí del oído, el productor le dijo, pregúntale si puede hacer una práctica meditativa. Entonces la chica hizo así y dijo, oye, Sechia, ¿podríamos hacer una práctica meditativa? Y yo la miro, estamos en directo. Digo, vale, si quieres. Tan inusual, ¿no? ¿Vale? Entonces le dije, cierra los ojos, le dije a ella, cierra los ojos. Ella cerró los ojos. Y le dije, piensa en el campo de fútbol de Bilbao, la catedral, ¿vieron? La catedral, váyase, vete a la catedral. En la nueva, ahora hay una nueva catedral, hay un nuevo espacio, al lado de la ETV, ahí es la que está la catedral. Y le dije, obsérvala, está recién hecha, es de día, observa
su geometría, su estructura, esa vacía, ¿la puedes ver? Me dijo, sí, 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 vale. Bien. Ahora es de noche y se han prendido los focos de iluminación. Se ve el campo verde. Todas las tribunas empiezan a aparecer. ¿Lo puedes observar? Y me dice, sí, sí, sí. Tú paseas por las tribunas, por los focos, ve donde quieras. ¿Ves el verde del césped? Me decía, sí, 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 sí. ¿Ves los arcos? ¿Ves que están blancos pintados y son metálicos? Sí, 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 vale. Luego le dije, bien, ahora vamos a poner a mucha gente. Está toda la barra allí de los vascos, están todos los vasqueríos allí. Y empiezan a gritar, se lanzan sándwiches. ¿Has visto cómo se lanzan sándwiches que compran? Eso ocurre solamente en este país, entonces yo no he visto eso, ¿no? Se lanzan los sándwiches envueltos en papel metálico, ¿has visto? Se los lanza, el otro le lanza la plata. Joder. Y entonces hay una gritería, hay algarabía, le decía, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves a la gente en las tribunas? Me decía, sí, 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 sí. Mira, tiran confetis, hay luces, ¿lo notas? Flashes de las cámaras, sí, 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 vale. Ahora salen los equipos de fútbol, ella con los ojos cerrados, esto lo hicimos en segundos, con los ojos cerrados. Y si salen los equipos, ¿viste la gritería? Salen los dos equipos, sale el Bilbao y el otro. Barça va a perder Bilbao, lástima, pero bueno. Pero sale el equipo de fútbol uno y luego sale el otro. ¿Los ves? ¿Ves cómo la gente grita? Dijo, sí, 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 vale. Ahora ya está en el campo y va a empezar el partido. ¿Lo tienes claro? Ve y mira cualquier lugar del campo. Ya lo han hecho ustedes, ¿no es cierto? Bien. Ahora le decía a la chica, le decía, bien, ahora vamos a quitar los equipos de fútbol. ¿Puedes quitarlos? Me decía, sí, sí, claro. Bien. Ahora quita a todos los fanáticos de la hinchada, de la gente. Lo puedes quitar y ya solamente de noche las tribunas. ¿Puedes hacerlo? Me dijo, sí, 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 sí. Bien. Ahora quita el estadio de fútbol. Quita todo. Vale. Y le pregunté, dime, ¿qué queda? Me dice, nada. Bien. Ahora quita la nada. Me dijo, no puedo quitar la nada. Entonces, ahí en directo le digo, entonces la nada es más estable que los pensamientos. ¿Me siguen? Entonces le dije, entonces es la nada más estable que los pensamientos. Y a la chica sentí que le pasó un rato interior cuando un afiche, cuando algo irrumpe una comprensión profunda, como en la Gestalt, al hablar del insight, ¿sí? Algo la revolvió por dentro y abrió los ojos. Y se quedó absolutamente en blanco, absolutamente sorprendida, quedó vacía totalmente de psique. Y me imagino que por el pinganillo le habrán dicho, oye, pregúntale algo. Entonces, rápidamente con las tablas que tenía como entrevistadora, dijo, bueno, Sechi, su último libro. Y decía, vale. ¿Han percibido ustedes algo más estable que un pensamiento? ¿Ustedes han podido devorar el tiempo sin que haya pensamientos? ¿Han podido experimentar la ausencia de todo contenido mental? Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Les voy a mostrar cómo fácilmente se puede lograr eso. ¿Les parece? ¿Sí? Esta práctica no es gran cosa. Es la primera fase de la práctica meditativa. Es lo que llamaríamos concentración psicológica, pero en vez de ser externa es interna. En la práctica externa desaparece el sujeto, como cuando leen un libro, ¿ves claro? En la práctica interna desaparecen todos los contenidos mentales y queda un vacío de contenidos mentales. Voy a llevarlos a ese vacío a la mayoría. Yo les pido una cosa, les pido que dejen el mindfulness a un lado, ¿vale? ¿Sí? No intenten comparar nada con nada, ¿les parece? Intenten como la señora esta, la presentadora, que la cogí con los calzones abajo porque no sabía de qué iba la cosa. Y vamos a intentar simplemente de hacer lo que yo les pido. No intenten saber si vamos a llegar a algún lugar o venimos de algún otro sitio. Simplemente hagan lo que les pido.
A veces cuando dicto cursos en diferentes lugares del mundo, se agradece que vaya gente que no sabe nada. Ustedes no saben el agradecimiento de que lleguen amas de casa, lleguen señores jubilados, ¿sí? A veces algunos jovencitos, porque cuando les digo que hagan algo lo hacen. Pero todos ustedes que están mucho más formados, les digo hagan algo y dicen, ¿qué querrá con esto? Y se complica la cosa. Entonces, ya advertidos, para que funcione esto, vamos a hacerlo como les pido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar, ¿les parece? Vamos a jugar a pensar. Vamos a hacer un ejercicio parecido al que hice con la chica que en la entrevista que me hicieron ahí en la televisión. Vamos a hacer algo parecido. Usaremos otro escenario y haremos sus cosas diferentes, pero vamos a hacer algo parecido. ¿Qué es lo que planteamos como hipótesis? Vamos a atender algo que merece ser atendido. ¿Les parece? ¿Qué es lo que merece ser atendido? Lo que yo les proponga a que ustedes atiendan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? No es más. Cualquier cosa que yo no les pido, eso no merece ser atendido. Mientras que lo que yo les pido, merece ser atendido. Planteamos desde el punto de vista práctico que una atención sostenida en lo que merece ser atendido reconfigura la cognición. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la teoría. La atención sostenida en cualquier tren de percepciones presenciales, ¿estamos de acuerdo? En cualquier tren de percepciones presenciales, ese tren de percepciones es lo que les voy a pedir que piensen. Si es tal, reconfigura la cognición. ¿Qué es reconfigurar la cognición? Es la redistribución de la atención en el campo. Reconfigurar la cognición es la redistribución de la atención en el campo, que puede pasar de ser total a ser, de pasar de ser secuencial a ser total. O que puede pasar de ser total a no dual. O puede pasar de ser no dual asociada de un campo cerrado a un campo abierto. Ese campo abierto es lo que ustedes buscan, es lo que son, es lo que siempre han sido. Ustedes son eso, lo infinito, lo absoluto. Eso es lo que son, conciencia plena. Pero como vamos a empezar desde el comienzo, lo que les voy a solicitar es que estén atentos a lo que les pido. Eso convierte el recuerdo en una forma de presente. Miren lo bonito que les acabo de decir. Convierte el recordar en una forma de presente porque es lo que merece ser conocido. Es lo que debe acontecer. Entonces convertimos recordar, convertimos pensar, convertimos reflexionar, convertimos evocar en algo coherente, en algo que es parte del presente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que presuponemos es que después de hacer esto unos pocos minutos, ¿sí?, yo les voy a pedir una serie de cosas y les haré una serie de preguntas a 2 personas voluntarias que harán el ejercicio como todos los demás y a través de ellos más o menos podremos sondear el ambiente de lo que está pasando. ¿Les parece? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? ¿O escojo yo el voluntario? Muy bien. ¿Tu nombre, disculpa? ¿Perdón? Alberto. Lo que sí, Alberto, es que te va a tocar hablar en voz alta, ¿vale? Para que todos tus compañeros te escuchen. ¿Y tu nombre? María Pilar. Alberto y María Pilar, ¿es así? Joder, vale. Alberto y María Pilar. Bien. Jóvenes, cierren los ojos.